en lo que es un diálogo abierto, en lo que es una cuestión informal, sobre la base de algunas inquietudes que se han planteado y todo lo que quiera contarnos y dialogar entre ustedes y Agustín. Así que Agustín, infinitamente agradecidos. De acuerdo. Yo les propongo que, en el orden que quieran, hagan preguntas y se sientan con derecho de réplica, ¿no? Así que no se queden con la respuesta. De modo que en lo posible sea un cambio de idea, ¿no? Así que el que quiera comenzar, yo escuché bastantes historias de cuando usted daba clase en posgrado, de aplicar el derecho administrativo a la realidad de las clases. Por ejemplo, historias que tienen que ver con tirar un expediente por la ventana, que no sé hasta qué punto fueron del todo como me llegaron a mí. en la facultad circulan. Quería saber también cuál había sido la reacción de los alumnos frente a este Circulan tipo de muchas. cosas. La gente no me cree las anécdotas que yo cuento, y en cambio circulan 500.000 anécdotas que no son ciertas, ¿no? O por lo menos no de mi parte, no sé de otros. Pero yo me acuerdo que tramitaba en esa época la relación alumno-administración o administrado-administración por un expediente, ¿no? Que cada uno tenía su expediente, pero yo le hacía presentar un escrito, le hacía poner el cargo y firmar la copia. Entonces, en una ocasión, le digo, ¿y la copia? No, no hice copia. Entonces yo abrí la ventana, tomé la hoja, saco la mano fuera y digo, ¿y qué pasa si ahora se me suelta? Lo voy a tener que hacer de vuelta el escrito, al margen de que no tiene constancia de que lo presentó. Ahora, yo hice nada más que eso. Ahora después me han dicho que hay gente que ha roto, pero no sé. Lo único que yo hice fue eso. Además, yo siempre tuve por norma no repetir los ejemplos, porque si no se vuelven previsibles y dejan de ser un ejemplo. O sea, mi idea siempre que el ejemplo se hace sea una sorpresa para el otro, ¿no? Así que lo único que me hago cargo es que saqué la mano afuera, lo dejé ahí unos segundos, lo entré adentro y se lo devolví. Y dije, acá le traiga copia. Tengo alguna pregunta que va en esa línea, que dice, si usted tuviera que dar clases de grado nuevamente, ¿qué explicaría su primera clase? Bueno, yo siempre en el grado hice, bueno, no siempre, porque uno no se puede acordar toda la vida, ¿no? Pero las últimas décadas, digamos, siempre tenía el mismo comienzo de los cursos, que era con lo que yo llamo el caso de la cena de fin de curso. Ahora, ese para entenderlo, o sea, yo daba el caso, lo trabajaban en clase durante la clase de una hora y media, yo iba anotando en el pizarrón las respuestas, las alternativas, pros y contras, y finalmente el curso iba llegando, generalmente llegaba a una conclusión válida. Yo en el camino iba discutiendo alternativas. Esto lo comenté en una reunión de profesores en Colombia, un curso justamente de metodología de la enseñanza. Y yo les di el caso. Y lo que hicieron, a mi propuesta, fue hacer 2 grupos, o 3, y en cada uno hacer el trabajo de, como si fuera una clase, nada más que dentro del grupo, evaluando las alternativas. Se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, se puede hacer más allá, se puede hacer aquello, y en cada una evaluar. Bueno, conviene, no conviene, cuánto cuesta, cuánto tarda, qué bondad tiene, qué perjuicio tiene, para finalmente tratar de llegar a alguna conclusión en que yo soy el que consulta, que hace el caso, el que cuenta el caso, y ustedes son el estudio jurídico que termina dando un consejo. Si quieren, se los cuento y lo hacen. Es la única manera de entender cómo era la mecánica, ¿no? Bueno, esto es de una época ya fenecida, en que en los cursos de promoción sin examen era una tradición en la facultad terminarlos con una cena de fin de curso, en el cual, por supuesto, el profesor era invitado por los alumnos. Otras épocas. De todas maneras, era una cosa normal, la cena de fin de curso. Entonces, yo digo que el profesor es invitado a una cena de fin de curso, van al restaurante, tienen la cena. Cuando llega el momento de pagar, los alumnos se levantan todos de golpe y dicen, ya que nos robamos el curso,
robémonos también la cena. Y se fueron todos. Y lo dejaron al profesor con la pregunta. Ahí termina el relato. Y empiezan las preguntas. Teniendo en cuenta que, como tienen después que trabajar, no pueden volver a preguntarme. O sea, tienen que abusar la inteligencia para preguntarme ahora cuanta más información quieran sobre el caso que van a trabajar los grupos después. Y después, cuando terminen de trabajar los grupos, lo vemos conmigo. Yo eso lo haría en un curso con todos, pero parece que va a llevar más tiempo. Así que escucho preguntas sobre el caso. Información adicional que necesiten para poder evaluarlo y darme un consejo profesional. Esto sería una típica clase para, digamos, enfrentar al alumno de entrada con un problema real que lo puede analizar con los elementos que tiene, no precisa sin utilizar los conocimientos básicos de todas las materias y de acuerdo a eso ver qué hace. Acá falta que vengan las preguntas, falta que trabajen el caso y falta que discutamos la respuesta. Si no, no funciona. Pero de todas maneras esa es una típica clase primera mía. Mientras se recuperan un poco el aliento, Cuento Rúa, cuando daba introducción al derecho, en su primera clase de la primera materia de los alumnos, ¿no? Sí. Daba un caso, lo repartía, lo discutían, un caso igual que este, inexacto, ¿no? O sea, no real, pero inventado. Y cuando terminaba la clase, él concluía con los alumnos, efectivamente, este caso no tiene solución. Y es así, hay casos de derecho que no tienen solución. Con lo cual se iba a la mitad del curso y no volvía más. Un caso imposible. Yo a veces doy, inspirado en eso, la tarea imposible, que es otra cosa que la podemos ver también. Pero bueno, ahora hace falta que ustedes me pregunten. Y eso es una típica primera clase mía de antes y de hoy. ¿Entonces preguntamos? Bueno, primero saber si el profesor tenía todos los datos de los alumnos, que supongo que sí. Sí, claro. Y si no, lo puedo pedir en la facultad. Saber si en el reglamento figuraba algún mecanismo de evaluación que el profesor tuviera que respetar. Ya estaban evaluados todos, la nota hecha. ¿La nota ya estaba pasada? Sí. Libreta firmada, todo. ¿Por qué concluyeron que se robaron el curso? Bueno, esa es una pregunta para hacerse, capaz que les pareció muy fácil. Yo, por ejemplo, en los cursos nunca exigí información. Yo les daba problemas y tenían la información en sus manos, o sea, podían consultar todos los libros que quisieran. Había gente que se venía a un parcial, por ejemplo, con un changuito. Yo le doy los códigos civiles, constitución, lo que sea. Yo le doy el problema y el tipo después busca la información y trata de resolver el problema. O sea que el problema no es recordar la información, sino saber encontrarla. Que es lo mismo que en la profesión, uno tiene que saber qué información tiene que buscar y con esa información la pega al caso. Así que si eso es robarse el curso, no sé, podrá haber sido eso. Pero yo nunca exigí que se acordaran de algo. ¿Estaban todos los alumnos? Estaban todos, sí. ¿Lo habían hecho con otro profesor? Creo que no, pero la verdad que no me puse a averiguar. ¿La invitación fue verbal o escrita? Verbal, siempre son verbales. ¿El profesor está dispuesto a pagar? ¿Cómo? ¿Tiene dinero para pagar? Hay con tarjeta. Adiós. ¿Y pagó efectivamente? Claro que pagué, con tarjeta. La tarjeta después no le puedo decir, no era un chiste de los alumnos. Pagué, por supuesto, pagué. ¿El profesor da otras materias más avanzadas para esos alumnos? ¿Cómo? ¿El profesor también tiene cursos a cargo en otras materias? No, ya era la última materia. Antes administrativo se daba como última materia. Porque le disparaban justamente. ¿Hay testigos de la situación? ¿Cómo? ¿Testigos de la situación que sufrió el profesor?
Perdóneme, no le entendí Si hay bien. testigos de la situación. Y los testigos que puedo pensar son el mozo. El mozo estaba ahí con la cuenta, vio que todo el mundo se raja y me quedé yo solo. Yo por supuesto no dije nada, pero digo, bueno, ¿cuánto es? Tomé la tarjeta, le di la propina. Posiblemente en el restaurante, capaz que desde el mostrador hayan visto también la escena. Ya se las cuentan también, siempre 2 o 3 puede haber. Más por supuesto todos los interesados que participaron en el hecho, ¿no? Era un curso numeroso, muchos. Eran como 19, para no decir era un curso como este. 3, 5, 7, 10, 11. No, más grande. Con aquellos cursos se aprobaba algo, acá no se aprueba nada. Pero capaz que se aprende, ¿no? Puede ser que no tengan preguntas, porque después tienen que empezar a pensar qué solución me van a dar. Y ahí no se decir, pero me gustaría saber, este es el momento de averiguar lo que crean que puede ser pertinente para resolver el caso. La idea de ir a comer, ¿quién la propuso? Los alumnos siempre O sea, lo siempre proponen. ¿Cuánto O sea, costó? la tradición era que los alumnos invitaban al profesor, el profesor aceptaba, siempre se aceptaba, y siempre fue una cosa normal en aquella época, O sea, ¿no? los alumnos sabían de esta tradición. ¿Cómo? O sea, los alumnos sabían de esta tradición. Claro, lo que claro, fue algo nuevo para y por ellos. eso justamente lo hacían, claro. Y esa tradición- Era normal, digamos, en la Claro. facultad. y esa tradición incluía que los pagaran de manera equitativa a todos. Por su parte. No, implicaba que el profesor no pagaba. Ahora, cómo distribuían ellos no lo sé, pero supongo que distribuían a la gorra, no por cabeza. Usted me quería preguntar. ¿Cuánto costó? ¿Eh? ¿Cuánto costó la cena? A ver, a precios de hoy. 20 por 300. ¿Cuánto da? 6.000. 6.000 pesos. Un poquito más, de 8.000 pesos. Más la propina, pero yo siempre doy el 10%. Y durante el curso, perdón, ¿cómo se habían mostrado los alumnos? ¿Les Normal. interesaba? Para mí normal. Yo no noté nada raro. O sea, que no puede haber sido una especie de venganza o de algo pensado. No lo sé, por eso vengo a consultar, porque estoy muy desorientado. ¿Fue la primera vez que le pasó eso? Sí. ¿Y la última? Bueno, lo primero que hice venir a consultar. ¿Con otros cursos había ido al mismo lugar a comer o...? No, esto me pasó la semana pasada. Lo primero, cuando tengo un estudio jurídico a mano, pregunto qué me sugieren hacer. O sea que no me pasó antes, y depende de lo que ustedes me aconsejen si me pasará o no otra vez. ¿Con cursos anteriores había ido a comer también Siempre. al mismo lugar? No, por lo general cada grupo elige algún restaurante de su gusto. Aquellos eran tiempos más conservadores, digamos, más burgueses, entonces elegían la Rosa Negra, por ahí lugares pitucos, ¿no? En el desarrollo de la escena no sospechó que podía pasar algo así, fue algo... Tampoco, fue totalmente normal. Se ve que lo tenían ya acordado previamente, de modo que no necesitaron hablar, pero en el momento justo se fueron Fueron todos. todos juntos. Con esa declaración, ya que nos robamos el curso, nos robamos también la cena. ¿Y eso le dijo a alguien en particular a todos? No, varios lo dijeron, pero todos se levantaron y se fueron, así que la acción fue colectiva realmente. ¿Y el encargado del restaurante no hizo nada? ¿Qué tiene que ver? Si se queda uno para pagar. El problema es si no fuéramos todos. Ahí sí cierran la puerta, me parece. Pero como yo me quedé sentado, ¿Y cuál fue su reacción? pagar. Inmediata. Pero no intentó... No, mantuve un poco de decoro. Voy a correr. Vengan, paguen, por favor. No, profesor, para tener un poco de tacto, ¿no? Hay que la tarjeta. Ni siquiera me preguntaron qué tarjeta. Hago propaganda. Después me hacen un descuento. Pero esta tarjeta no tiene límite. O sea que lo cubre. Y después tengo que pagar. Bueno, no sé si con eso consideran que están en condiciones de trabajar en el caso. ¿Fue en el horario de clases? No, ¿cómo hacer la cena en el horario de clase? No. Perdón.
he dictado cursos nocturnos, es cierto. De modo que podría haber sido, pero esto no era un curso matutino. Y se hizo una cena a la noche, tipo las 9 por ahí. Muy poca curiosidad para preguntar. Yo vine medio Sí. tarde, pero no sé si me perdí ya una parte. Le repito el cuento. Más o menos creo haber entendido que usted fue a cenar con... Es la cena de fin de curso, los alumnos me invitan, cuando se llega el retiran al momento de del la pago. cuenta, dice ya que nos robamos el curso, nos robamos también la cena y se van sin pagar, me quedo yo solo y pago yo. Y usted paga. ¿Usted les intimó el pago en algún momento? No, ¿Ya yo lo ha consulto hecho? primero, soy un tipo muy prudente, no me voy a largar a ser abogado en causa propia. No, para eso vengo al estudio. Que son todos ellos, no Que somos son nosotros. ustedes, claro. ¿Y a usted qué le interesaría? ¿Que le devuelvan la plata? Un buen consejo me interesa. Yo por lo menos soy buen cliente. O sea, si yo le digo al médico, mire, necesito algo para el dolor de cabeza. ¿Y por qué de la cabeza? Bueno, anoche me tomé 3 botellas de whisky. Y dice, bueno, acá tiene, le doy 4 cajas de aspirina. Ese no es un buen médico, ni yo tampoco soy un buen paciente. O sea, yo tengo que preguntarle al otro, no decirle qué quiero. Esa es una pregunta que un abogado no debe hacer nunca. No, porque a mí se me ocurren dos alternativas. Por un lado, No, eso lo hacen después en el grupo. No, Ahora pero- es la entrevista con el cliente. El cliente viene, Lo que queremos saber es si usted se sintió afectado solamente económicamente porque tuvo que pagar la cena de todos, o también moralmente porque se sintió que estaba invitado, o se sintió moralmente afectado por la manifestación de lo que... moralmente seguro, pero tantas cosas le pasan a uno en la vida. Yo generalmente creo que lo mejor es preguntar. Consulto, yo siempre consulto, además esto es cierto, yo cuando tengo un problema consulto, por eso hay que tener amigos. Mira, me pasó esto, ¿qué te parece? Ayer justamente estaba con un amigo que me invitó a tomar algo, pude charlar, me dice, mira, me pasa esto, yo le doy una opinión. El tipo dice, bueno, te agradezco, dice, porque la verdad he tenido otras opiniones, pero de gente cuyos otros intereses no conozco, por lo tanto dudo. En cambio, la tuya es una opinión fresca, limpia, directa, no tiene nada que ver con nada. Mi opinión coincidía con la de los otros, pero bueno, por lo menos de mí no tenía dudas. ¿Ya había terminado la cena? Sí. Sí. Y durante el transcurso de la cena hubo diálogos, Normal, se notaba absolutamente normal. cómodos. Sí, normal. Durante el curso no hubo ningún distanciamiento, ninguna interferencia entre el profesor y algún alumno. No. Yo no advertí nada, por lo menos. Ustedes saben que cuando uno en un estudio recibe un posible cliente, son dos que dan examen. Uno es el cliente y otro es el estudio, ¿no? Un estudio que no tiene nada que preguntar. Eso ha sido un gusto. Me equivoqué, perdón, creo que era al lado que tendría que haber ido. No puede ser que no tengan preguntas. O si no, tienen que decir, bueno, ahora vamos a discutir internamente y vamos a dar una opinión. Pero un estudio que no tiene preguntas que hacer sobre un caso que le traen, no suena bien, ¿no? Esto es todo parte de la primera clase. Bueno, si no tienen nada que preguntar, a trabajar entonces. Yo volvería sobre la pregunta de su interés. No, mi interés es recibir un buen consejo de un estudio jurídico joven. Porque no hay peor abogado que el abogado de sí mismo. Uno tiene por cliente a un estúpido si no es el abogado. O sea, yo siempre pregunto, y en un asunto que me concierne a mí, legal, se lo doy a otro, no lo llevo yo. Pero si no sabemos si el cliente quiere una reparación económica, quiere una sanción al alumno. Pero perdón, eso es lo que van a discutir después ustedes. Lo que necesitan primero a mí, antes de darme un consejo, es averiguar lo que necesiten saber para discutir qué consejo me van a dar. Yo tengo una pregunta. ¿A usted le interesa recuperar la plata? ¿Cómo? ¿A usted le interesa recuperar la plata gastada en la Pero cena? usted no está enfocado.
No vale ayuda de los que saben más. Por eso yo le pregunté si se sentía afectado económicamente con esto o ¿Qué moralmente. te parece? Pagué una cena que no tendría que haber pagado. Sí. 20 personas, no hago todos los días una cena para 20 personas. ¿Se puede identificar alguna persona responsable del grupo que haya organizado? Todos. Bueno, me hablaron algunos, pero no presté atención. ¿O la misma facultad puede tener conocimiento, la universidad tener conocimiento de esta organización, de este evento? No, esta cena? siempre es una cosa fuera del ámbito de la facultad. Se habla en la facultad, bueno, entonces ahora que terminamos, qué sé yo, queríamos invitarlos, bla, 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 y bueno, cómo no, a qué hora, dónde, nos encontramos allí. ¿Las personas que compartieron la cena habían aprobado la materia? Esa ya estaba contestada. Sí, pero yo llegué Es que en estudio, algunos de los socios tienen problemas en este estudio. Me parece que no sé si vine al estudio adecuado. Una fue impuntual. ¿Cómo? Una fue impuntual, que fui yo. Claro. El lugar fue acá en la ciudad autónoma. Sí. Bueno, si están en condiciones de trabajar, metanle. ¿Conoce los datos personales y los La domicilios facultad están todos, lógicamente. Tendría que ir a buscar el libro de actas, ver todo lo que aprobé y ahí está. los nombres? Los nombres y en la facultad puedo pedir los datos, claro. Bárbaro. No, eso no es problema. Hago una información sumaria, eso hay 20 maneras, prueba anticipada. Pero estoy trabajando yo de cliente, de abogado. Son ustedes los abogados, yo soy el cliente, digamos. O sea, ustedes tienen que primero averiguar hechos, no preguntarme intenciones, deseos ni aspiraciones. Yo vengo a consultar. Ustedes me tienen que dar un consejo luego de haber trabajado y previo a trabajar tienen que enterarse del caso. Si yo les traigo una pila de papeles, tienen que leerlos. Acá les traigo una historia verbal, tienen que completar los datos que puedan después necesitar. No sea cuestión que después digan, yo quería preguntarle además. No. Porque yo me voy, me quedo acá en presencia física, pero en espíritu me voy. O sea, ya hice la consulta y ahora espero la respuesta. ¿Nos trajo el ticket de la cena? ¿Nos trajo acá el ticket de la cena? No lo traje, me lo puedo traer. Una consulta, la reserva del lugar, ¿a nombre de quién estuvo? No la hice yo. ¿Se puede averiguar eso? En el mismo lugar. Se puede sí. averiguar a nombre de quién No está. problemas probatorios. No creo que haya problemas probatorios. Usted me quería preguntar algo. Sí, además de usted, ¿existe otro profesor que pueda dar fe que es una costumbre que cuando termina el curso se esta cena? Me imagino que sí, es una cosa común, sí. Esto requiere un poco la máquina del tiempo, ¿no? Porque la verdad es que hoy en día ni va a pagarse la propia comida, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dura la cena? Y va a durar 2 horas y media, 2, por ahí, una cena normal, digamos. ¿Y esto fue inmediatamente cuando terminaron de cenar? ¿Se fueron? Cuando llegó el momento de la cuenta, ahí. El resumen de la tarjeta todavía no le llegó. No, pero lo voy a tener que pagar igual. O sea, sé que lo firmé, tengo el ticket. Esa no hay escapatoria. No. Es inminente. ¿Cómo? Es inminente. Así es. Pero con el consejo que me llevo de acá, ya saber qué hacer. Es decir, que ahora habría que pasar a que el grupo Háganse 2 grupitos. Y muy rápidamente fijen un criterio y devuelven la consulta al cliente. La diferencia con una clase real es que en la clase real yo llevaría en el pizarrón las respuestas así desperdigadas como la elaboración que se hace del caso, pero no varía que primero es las preguntas a mí sobre el caso y se termina, no pueden pedir más información después. O sea, tienen que agudizar la inteligencia para saber qué información más necesitan. Uno no puede decir al día siguiente, y además necesito saber, 3 días después, y además necesito, no, que la administración pública todo el día tiene que pedir algo nuevo, no. Tienen que estar con todas las luces prendidas y pedir ahí toda la información que necesitan. Porque si lo llaman cada 3 días para pedirle algo, el tipo no tiene más, solo paga los honorarios. Bueno, escúchense rápidamente y hagan una tarea de grupo. No hagan un solo grupo porque no va a funcionar. Los Claro. grupos funcionan hasta 7 personas, más de 7 personas no alcanzan. Gírense y rápidamente.
sanción disciplinaria. Claro. Es un carril que a lo sumo podrás usar para perseguir lo otro. Claro. Porque no hay ningún contacto entre el derecho y el vínculo universitario. Sí, tenemos. No hay... Por eso hay que ver el estatuto. Por no encontré conexión. Si está fuera del horario, ya terminó la clase, ya aprobaron todos. No había conexión, no era algo institucionalizado. Es cierto. Se puede usar los datos de la facultad para hacer un reclamo civil. Una acción necesariamente, los convocaste. Bueno, problema, ya ¿Viste? pagó. Pero viste que no le gustó cuando le hice la pregunta y Bueno, el encargado del restaurante no hizo nada. Pero entonces sí paga. Viste que yo, y dice, no tenía nada que ver. No está obligado, pero si en ese momento él se niega a pagar la parte del resto que pasó, le van a dejar ahí. Nada, pues se levanta. Pero si paga. No, pero es una. Viste que. Bueno, una cosa es Ahora, si va a paga, primar la fuerza, ¿no? El derecho. Como fuente del derecho es ¿por qué me vas a cobrar a mí lo que es de otro? Cobrarle al que se fue. 20 personas y el encargado no hizo nada. No, Confío. ahora pienso y yo creo que perfectamente se podría por lo menos hacer un sumario. Como un anticipo de honorario que traje un libro para cada uno. No sé si con eso me alcanzará para pagar la consulta. Ahora lo conversamos. Pero el tema es que la luz de la persona, sino por la conducta que asumió, no hay se caso. puede esperar, Pero se debe después, esperar si que hay determinada efectivo, se aprobó la materia. hacer el pago de la factura. ¿Cuál sería la diferencia de acreditar si yo Bueno, pero lo hago voluntaria e involuntariamente? ¿Cómo acreditas podrá eso? aplicar a través Si de yo mismo digo, no, fue voluntario. Fue fuera de la facultad, fue un restaurante, digamos, fue fuera del horario de clase, con lo cual, ¿cómo lo encuadramos en el ámbito institucional Pero esta el situación? curso y la cena podríamos decir una relación causal adecuada. Claro, sí, la causa de la escena y de justamente esa relación institucional. Y era una costumbre ya sentada dentro de la facultad, siempre y cuando sea proporcionada la sanción, nadie está diciendo que lo he hecho. Lo que pasa es que esa Pero hay. No, es no, pero todo lo que se puede hacer y cómo se puede discutir. No hay. No, por eso nosotros. Porque además no hay una información adicional. Él viene a consultar, no sabe muy bien lo que Yo le viene diría a que no ganar, ya contarnos. perdió, pero bueno. Me parece que civilmente podría reclamar y que podría denunciar el hecho a la universidad. Un poquito más, pero bueno, mínimo eso. Yo, para mí, General y constitucionales, acá no veo elementos suficientes como para sancionar desde el marco institucional, que fue en otro ámbito, que puede haber sido la causa. Suponemos que sí. Lo No, iban a no tenía no lo iban a opción tratar si muy él bien. había quedado como el ancla de la mesa. Pero vos se te acerca al mozo y le decís a mí, tráeme. Me parece que Vas a vos comer. te va a decir que no tenía opción, por eso tuvo que pagar. No, yo coincido con La eso. unificación de una liquidación que significa que se la deuda social. Cada plato Porque es como responsable de esa cuenta. Trae una norma que lo diga. de hecho puede decir. Bueno, pero la norma de restaurantes dice que el último que quedará pagará solidariamente lo del Me quedo resto. vos y yo comiendo, se va todo el mundo, no, flaco, ustedes dos son los últimos que se quedaron, paguen todo el restaurante. Y con ese criterio que hasta que no pagan todos, no se para nadie. A los restaurantes funcionan de buena fe. Pero vos la buena fe la podés evadir jurídicamente. La frase que se robaron la materia. Es cierto, no solamente está en duda que si aprobaron legítimamente esa materia, sino si a través de eso van a obtener legítimamente un título habilitante. Es decir, que puede ser que ante algo de tanta gravedad el doctor decida ponerlo a conocimiento de las autoridades como para que investiguen si hubo una irregularidad en el acto de haber aprobado esa materia. Vos le querés pedir los teléfonos para llamar a los alumnos para Me encantaría asesorarlos. ser el abogado de los alumnos. Por eso, vos le querés pedir el teléfono de los chicos. No. Me cago en la risa, Bueno, ¿El otro grupo también? mientras termino esto, llévense el pago anticipado. Es una pelita para cada uno. El doctor Gordillo muy cortésmente obsequia 2 tomos a todos ustedes, más una revista de la... Así que, Muchas gracias. y que debemos aprovechar. Muchísimas gracias.
Gracias, che. Gracias. Te voy a empezar a hablar por ¿sí de todos? Muchas gracias. Cada grupo elige una persona para que la comente, la diga. Visto el caso y en consulta con los socios, hemos considerado varias opciones para llevar adelante alguna especie de acción judicial y o administrativa con respecto a la situación sucedida con los alumnos en la cena. En primer lugar, en lo que hace a la cuestión del daño civil, daño patrimonial y daño moral, usted está en condiciones de iniciar alguna acción civil porque... No, pero hagamos una aclaración. Yo soy abogado, o sea, no me cuente todo ello sin tener un consejo. Bien. Entonces voy a cambiar todo lo que dijimos para hacer lo siguiente. El consejo es hacer una denuncia administrativa en la universidad, narrando la situación, estableciendo, comentando cuál era la costumbre, comentando cuál era la invitación que en el marco académico, como docente del curso y cena de fin de curso, usted había recibido, y comentando que usted se tuvo que hacer cargo del pago de la cena que no le correspondía porque incluso además una nota, digamos. Una nota, sí, una especie de reclamo. ¿El otro una grupo denuncia. ¿El otro grupo? Nosotros consideramos que para el reclamo civil lo intimaríamos de pago en principio a cada uno de los que estuvieron ahí, por lo menos por su consumición. Y desde el punto de vista administrativo presentaríamos una denuncia ante la universidad a fin de que investigue, haciéndole saber las manifestaciones que se vertieron esa noche respecto de la materia, respecto de que se habría robado la materia, para que se investigue, porque aparte no solamente estaría en juego la legitimidad de la aprobación de esa materia, sino también del título habilitante al cual lo habilita el haber aprobado esa materia, que era la última. Bueno, también pone en duda el título habilitante de ustedes, ¿no? Así que yo les diría, léanse los dos tomos, síganlo pensando, porque las dos respuestas no son las respuestas de un estudio jurídico sensato, ¿no? Al cual el cliente vuelva. Porque ojo, los clientes después se van y dicen, el estudio aquel del forjado, ni loco le lleve su problema. Bueno, sigamos con las preguntas. No, esto es lo que yo haría. ¿Pero porque está mal la respuesta? Claro. ¿O porque no le satisface a usted, digamos, desde... Las dos cosas. Como criterio? Las dos cosas. Digamos, es una respuesta muy floja, muy superficial y errada. Ahora, ¿por qué? Lo tendrán que descubrir ustedes. Pero esto vuelve a la pregunta suya. Una primera clase que hago yo, doy un problema, pongo a la gente a trabajar. Claro, si vienen a una clase mía, ya me conocen, saben que vale algo de eso, generalmente lo resuelven. Hoy no lo resolvieron. No hicieron suficientes preguntas y no lo evaluaron suficientemente. Les queda como tarea para la cabeza, porque no es para el hogar, o sea, no me tienen que dar nunca a mí una respuesta de esto, pero tienen que saber que este caso no lo han trabajado bien y no lo han resuelto bien. Entonces, esta es una de las razones por las cuales no soy profesor de la facultad, porque la verdad, esto es una situación incómoda. Ahora bien, los problemas son incómodos, siempre. Cuando viene alguien a consultar un problema y uno tiene que darle una respuesta, uno puede decirle, bueno, venga a verme mañana, o llámame dentro de 15 días, o venga a verme dentro de 3 meses. Pero en los tiempos que corren, uno no le puede decir ni siquiera 15 días. Y si el tema es más o menos sencillo, lo tienen que manejar con cierta rapidez. A lo sumo pueden decir, vuelvo mañana, vuelvo dentro de 3 días. Lo llaman. Pero, digamos, les queda pendiente esto. Y esto vuelve a la pregunta, o sea, yo siempre en la clase lo que trato es de evitar, en toda clase, de evitar el rol de dar información. Trato más bien de dar problemas. Y que la gente aprenda lentamente, por la experiencia, eso lo decía Aristóteles y Santo Tomás, se aprende haciendo. Para aprender a resolver problemas, hay que resolver problemas. Entonces,
o como dice Popper, se aprende del error y solamente del error. Entonces, cuando ustedes descubran cuál es el error que han cometido, habrán aprendido algo. Y en cada caso que tengan en su vida, van a cometer errores siempre, porque el ser humano es eso, es un ser falible, no un ser infalible. De cada error aprenderán algo nuevo. De cada caso nuevo aprenden algo nuevo. De cada caso nuevo aprenden algo nuevo. Sobre todo, repito, se aprende del error. Esto es Popper, ciencia pura. No se aprende de la verdad, se aprende del error, porque la verdad no existe, solo hipótesis. Me parece que, después se verá si es cierto o falso. En este caso resultó para el cliente falso. Pero bueno, sigamos con las preguntas. Le agrego algo, acabo de responder sobre esto que le voy a preguntar. La pregunta es, ¿qué aprendió con el ejercicio de la docencia? Una vez esto te acaba de decir. Con el ejercicio de la docencia aprendí muchísimo, porque si uno da problemas, se pone en situación de igualdad con los alumnos. O sea, está uno a la par del otro. ¿Por qué? Porque el problema es una cuestión de imaginación, de ideas. Entonces, yo tengo más información que ustedes, pero ustedes tienen más inteligencia que yo. ¿Por qué? La cúspide de la inteligencia humana se da a los 16 años. A partir de ahí se empiezan a perder neuronas. O sea, yo tengo muchas menos neuronas que ustedes. Y ustedes son más que yo. Por lo tanto, la suma de vuestras inteligencias es mayor a la inteligencia mía. En consecuencia, en una discusión en la cual ustedes estén no inhibidos como están ahora, aprendo yo y aprenden ustedes. Pero yo aprendo siempre, porque hay gente, la suma es más inteligente que yo. Pero le hago una consulta, porque algunos sostienen que la memoria es producto de la experiencia, ¿no? Entonces, no existe eso. La memoria no existe hasta los 5 años, esto es cierto, muy poca gente se acuerda de algo de antes de los 5 años. A partir de allí, digamos, la memoria está la memoria transitoria y la memoria permanente. Entonces vamos recordando en función del interés que nos provoca un hecho, más cosas o menos cosas. En el libro 10 hay una especie de autobiografía, no es una autobiografía, pero van a encontrar recuerdos míos, por ejemplo, de 3er grado. Es un recuerdo, que lo cuento por allí, que a mí en su momento me llegó al corazón. Entonces lo guardo hasta los 75 años. Encuéntrenlo, van a ver que es divertido. Mejor, cómo la memoria existe, aún de hechos remotos, ¿no? Por eso es que la memoria no hace falta. Es útil, es necesaria, es conveniente, es linda, pero está en los libros, desde el Gutenberg en adelante. Lo único que hace falta es tener la biblioteca, o hoy en día, internet. Yo les puedo asegurar, cualquier cosa que tengo la tableta, pregunto allí, ¿cómo se escribe pari passu? ¿Era con una S o con 2? Le pongo Google pari passu con 2 S. Bueno, con 2 S. Aviantó, la A lleva acento circunflejo o no, o acento grave. Aviantó, aparece. En cualquier idioma le preguntan a ustedes a internet, con Google o cualquier método, y entablan la respuesta inmediata. Tengo una duda en latín. Impossibilitio, ¿lleva 2 S o una sola? Impossibilitio, que sale. Y si tengo una duda de derecho, también. Si tengo una duda de lo que sea. De modo que hoy en día, tener información en la cabeza es una pérdida de tiempo. Lo que hay que tener en la cabeza es ideas, inquietudes, reflexiones, curiosidad, creatividad. La información se busca, que aparece. Y si no, se recolectan los libros, y si no, se pregunta a otro. La amistad, hablando no de la amistad profunda, la amistad superficial, digamos, es un dato muy importante. Porque uno a los amigos les pregunta, lo que yo les llamo amigos profesionales. Uno le pregunta, che, ¿sabes algo? Sí, mira, hay un fallo así, así. Ah, bueno, gracias, cuelga, listo. Esos amigos hay que tenerlos. Yo tengo amigos, por ejemplo, que me llaman y me dicen, Agustín, ¿tenés un minuto para escucharme? Sí. Bla, 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 bla. ¿Estoy loco? No, no estás loco, gracias. O sea, el tipo quiere saber si hay algo que está fallando en su razonamiento, porque lo tiene completo, pero no está seguro. Yo le digo, no estás loco. Yo. Eso me ha pasado más de una vez. Ahora, uno de mis problemas, yo diría de la edad, es que me despisto fácilmente, así que háganme retomar. Yo no sé qué era lo último que ustedes... Yo le interrumpí con el tema de la memoria,
porque bueno, yo tengo algunas dudas sobre el tema de la memoria, pero eso es otro. ¿Qué aprendió con el ejercicio de la docencia? Era la pregunta. Aprendí fundamentalmente, aunque no lo acepté nunca, que los alumnos y los padres de los alumnos y la familia de los alumnos y por lo tanto la facultad quieren que el alumno se reciba, no quieren que aprenda. Son una infinita minoría los alumnos que quieren aprender y los padres de los alumnos que quieren que los alumnos aprendan, lo que quieren es que se reciban, que tengan el título, porque de alguna manera esto termina una responsabilidad paterna o materna, como la quieran llamar. Yo he tenido un caso, por ejemplo, tuve dos hermanos que eran alumnos muy importantes en la familia. Un día me vino a ver el padre a la facultad para agradecerme lo que estaba haciendo con los hijos por la enseñanza. ¿Por qué? Porque les estaba enseñando a pensar. Les estaba dando problemas, y la información, ahí está. La ley, búsquela la ley. No sabe cómo buscar la ley, que quiere que yo le busque la ley, que le diga, no, merece el número 19.540. No. El artículo 7, fíjese, agarre el iPad. Ahora ya los teléfonos celulares vienen con internet. El iPad le pueden poner el chip y también tiene internet. O sea que la información, escúchenme, está toda disponible a un toque del dedo. No hay para qué llevarla acá. Lo que hay que llevar acá son reflexiones, críticas, ideas, imaginación, curiosidad. Pero sigamos con la pregunta. Y volvamos para atrás tantas veces como quieran. Y si no están de acuerdo, discutimos. El tema de la memoria es parte del cerebro. Yo eso lo trato mucho en el tomo 10. Nosotros trabajamos con el cerebro. Es nuestro elemento de trabajo. Por lo tanto, necesitamos saber sobre el cerebro. Tienen que estudiar sobre el cerebro porque es una de las materias menos conocidas, no está terminada la investigación del cerebro. Quizás pasen siglos o milenios antes de que entendamos bien el cerebro. Pero mientras tanto tenemos que saber lo más que podamos, lo que exista hasta el momento en que lo vemos. En el tomo 6, que se les dio hoy también, hay 2 capítulos sobre cómo tener ideas creativas, que está hecho en base a información sobre el cerebro a la época que lo escribí. Pero esto sigue cambiando. Por supuesto, yo me cansé, no lo seguí actualizando. Ustedes tienen que seguir actualizando la información sobre motivación, creación, memoria, razonamiento, todo eso, ¿no? Yo les preguntaba eso porque a mí me interesa bastante el tema del cerebro y la memoria, y he leído algunos textos donde muestran investigaciones que supuestamente demuestran que la memoria en realidad es producto de la experiencia. O sea, a ver, ponemos un ejemplo, una persona sabe andar en bicicleta, sufre una ACV, pero sigue andando en bicicleta a pesar de a lo mejor haber perdido la memoria total. ¿Usted a leer le llama una experiencia? Bueno, eso sería algo a discutir también. Si usted le da un significado extremadamente amplio a experiencia, normalmente experiencia se supone cosas que pasan. Ahora, leer es una experiencia. Si es una experiencia, entonces está bien, porque se aprende también leyendo, se aprende pensando. Usted lee Santo Tomás y aprende. Aprende por lo menos a pensar, porque Santo Tomás es básicamente reflexión, discusión, la exacta cuestión. Entonces usted aprende. Ahora, si lee el libro de mera información, ahí va a tener memoria, pero no. Si lo llevamos, por ejemplo, al ámbito áulico. ¿Áulico? A un aula, ¿no es cierto? Cuando un alumno no recuerda, por ejemplo, una explicación, ¿eso es un problema de memoria o es un problema de falta de estudio? Es un problema de que no tiene la iPad a mano. Realmente, llevar en la memoria lo que cabe en un aparatito no tiene sentido, ¿no? Yo no uso iPhone porque es muy chiquita la pantalla para mí. Yo uso la iPad. No la llevo a todos lados porque, digamos, no se usa en nuestro medio. Además, se la puede robar, además, ¿no? Pero la verdad, uno pregunta lo que quiere. ¿Para qué tiene que acordarse? Si alguien me pregunta, ¿qué dice el artículo? ¿Qué opina del artículo 99, inciso 3? Digo, léamelo primero. Así me recuerdo. ¿Por qué me lo voy a tener que acordar? Si está en todos lados. Bueno, perdón que insista. La idea es discutir. Sí. Pero si eso es cuando una pregunta es esencialmente, digamos, descriptiva. Pero si yo a usted le pregunto si
tal cuestión, por ejemplo, es irrazonable o es inconstitucional, usted tiene que utilizar un montón de herramientas para poder hacer una... En la tal cuestión usted me la va a contar y sí, yo le voy a preguntar. Supóngase, hay una de las preguntas que dice algo sobre un proyecto de ley o una ley sobre medidas cautelares. Yo le diría, bueno, refrésqueme. ¿Por qué me la tengo que acordar yo? Si no hace falta, si está, desde que está Gutenberg y ahora de que está Internet, no hace falta acordarse. Yo lo que tengo que tener es razonamiento suficiente para razonar su pregunta. Por lo tanto, no necesito acordarme de la ley, eso me la va a hacer acordar a usted, y yo después le doy mi reacción sobre lo que usted me plantea. Entonces, lo mismo con un alumno. Me parece una pérdida absoluta de tiempo que un alumno deba recordar nada. Lo que tiene que saber es pensar. Recordar un rato nomás, o sea, como acá, acordarse de preguntar, acordarse de qué preguntó. La memoria es llamada temporaria, que al rato se olvida, chao. La memoria permanente, las cosas que uno aprende al año se olvidó el 90%. Y además que las cosas cambian. Vean ustedes, yo me recibí en 1955. Estudié Internacional Público por Podestá Costa. Podestá Costa termina la historia del derecho internacional público más o menos al final de la Segunda Guerra Mundial, 1948, cuando se vaya. Y ahí terminó. Entonces, ese es el derecho internacional público que yo estudié en la facultad. ¿Siguió cambiando? Más bien que siguió cambiando. ¿Me lo enseñó alguien ese curso? No. Tuve que seguir estudiando y tuve que seguir aprendiendo. ¿Y cómo aprendí? Y bueno, estudiando y aprendiendo, estudiando y trabajando, estudiando y haciendo. Y el derecho internacional público ha cambiado extraordinariamente. Mucho no tiene casi nada que ver con Podestá Costa, pero hay gente que hoy estudia por Podestá Costa y aprueba. Lo cual muestra el estado calamitoso de la enseñanza, ¿no? O sea, la memoria no hace falta, salvo para, qué sé yo, cosas menores, pero incluso si se fijan, todos los programistas tienen para poner la foto. Yo me acuerdo de la facultad antes que pedía fotos, hasta que me tomaron el pelo. Pero la verdad, la foto, ¿por qué me estoy acordando de una cara? Pongo la foto ahí, este era, bueno. Ahora me acuerdo, ¿vos usted leer? Sí, que me dio los libros. Pero si tengo la foto ahí, como ustedes ven, todos los programas tienen para poner la foto. O sea, la memoria es la inteligencia lo que necesita uno, no la memoria. Todos tienen contacto, digamos, acceso a Internet. Yo en los cursos hacía también emails que mandaba a unas 1.500 personas en su momento de mayor expansión, después lo dejé de hacer. En el tomo 10 hay dos libros, en el segundo libro del tomo 10 hay una selección de mails. Y ahí van a ver que yo mandaba una serie de material que no era instrucciones para el curso, sino material para, digamos, agitar la cabeza, agitar la imaginación, hacer pensar. Y yo de eso no seguía, no le digo, a ver, ¿qué opina de mi mail de hace 2 días? No, pasaba, yo tiraba, hasta que al final todo el mundo se pudrió y por eso estoy acá, ¿no? ¿Qué otras preguntas tiene? Eso le iba a preguntar, eso que dice usted recién de hacer pensar, ¿eso podría ser un consejo para la gente joven, sobre todo para los docentes, me refiero? Yo creo que eso es tan viejo como la historia de la humanidad. Si usted va para atrás en milenios, siempre hacer pensar fue el objetivo del que enseña. O sea, el que no enseña a pensar, no enseña. Transmite información, es un libro leído, un libro abierto. Bla, bla, bla. Están los tipos que dictan, anoten. El acto administrativo es... Están los tipos que leen, el acto administrativo es... Y están los tipos que me dicen, mire, ¿esto es un acto administrativo o no? Yo ahí en el curso doy un ejemplo de que le muestro en un expediente una pieza documental y la persona que la lee no la sabe reconocer. ¿Por qué? Porque no sabe ver. Esto es una frase de Miguel Ángel, saber ver. Saber ver, amigo, eso hay que aprenderlo. ¿Cómo se aprende? Haciendo. A ver esto, ¿qué es? Yo cuento también por ahí, Viniski,
cuando yo era estudiante, eso no lo digo así en el libro. Ah, no, estamos grabando, no lo puedo decir. Pero a mí me dijeron, ni loco, vayas con Minsky. Entonces un día una alumna me dice, interesante el método suyo, igual que muy parecido al de Minsky. ¡Ah! ¿Qué hace Minsky? Nos manda a una librería, nos hace comprar una bolsita que venden allí, donde hay cheques, pagaré, letras de cambio, distintos documentos comerciales en blanco. Y después él lo llena y nos pregunta, ¿es exigible, es válido? O nos lo hace llenar a nosotros y nos dice si es exigible o válido o no. Digo, ay Dios, yo no estudié con Minsky. Hasta el día de hoy no sé ni vi nunca una letra de cambio. El primer cheque lo vi de abogado. Ahora es esa la enseñanza. Bueno, yo la verdad diría que el sistema tiene que ofrecer las dos cosas. Pasatista, repito la información oficial y me voy con buenas notas en lo posible, lo más pronto posible. O irme y empezar después a aprender. Pero lo que no hay duda es que si ya tengo título bajo el brazo, tengo que empezar a aprender, ¿no? Ya no es tarde, ya no puedo decir ahora tengo que pasar, no. Ahora hay que resolver cada caso, hay que resolver cada problema. Y esto es aprender, en primer lugar a pensar. Agustín, yo me meto un pedido de consejo para la gente joven. ¿Cómo abordar cuando se escribe un primer artículo o que son desafíos que normalmente van apareciendo en quien de alguna manera está un poco en este proceso permanente de aprendizaje del derecho administrativo? Yo siempre digo, un trabajo tiene que tener por lo menos una idea. Puede tener 2 o 3, pero por lo menos una. No puede no tener ninguna idea. Ojo, Fulano dice, Mengano dice, Perengano dice y yo coincido con aquel. No, eso no es un artículo. Tiene que tener una idea. Y esa idea hay que empezar el artículo por la idea. No empiecen. En 1860 el Consejo de Estado de Francia dijo en el Arré Blanco, no, por Dios, no, por favor. Eso está bien, así les dieron la clase a ustedes. Pero ustedes no pueden empezar un artículo repitiendo información de hace 2 siglos. Tienen que empezar diciendo, me parece o nos parece o creemos que esta solución es inconstitucional. Porque, entonces uno lo lee. Si yo veo una idea al comienzo de un artículo, lo leo. Si no veo ninguna idea al comienzo, ya no estoy tan seguro de que lo voy a leer. Porque uno lee según el interés, según la motivación. Hay tipos que escriben varias páginas antes de entrar al tema. Entonces uno que tiene que hacer, saltear hasta llegar. Hay otro que escribe, tipo distinguidísimo, extraordinariamente inteligente, extraordinariamente capaz, que lo respeto muchísimo, soy muy amigo, Héctor Mayral. Pero una vez me preguntó, me invitó a almorzar y me dijo, quiero preguntarte una cosa. Me dice, ¿qué opinás vos de este libro de él, no? Y yo le digo, opino que tiene varios capítulos de más. ¿Cuáles son? Los de derecho comparado, porque yo no voy a leer lo que vos me cuentes del Estado del derecho norteamericano, lo voy a mirar yo. A mí no me interesa saber lo que otro me cuente. Si fuera norteamericano lo pensaría, pero sos argentino, entonces a vos no te leo derecho norteamericano. A Bianchi le diría lo mismo. Vayamos a discutir los libros norteamericanos, para lo cual hay que saber inglés sin ninguna duda. O ingleses, o australianos, o canadienses, lo que quieran. Entonces, yo no leo lo que es información, no leo lo que es reproducción de cosas que están hechas. ¿Para qué lo voy a leer? Leo ideas, si las encuentro. Y solo cito ideas. Lo que es información, lo busca cada uno. Sobre todo cuando ya están recibidos. Ustedes tienen un caso nuevo, ¿qué van a hacer? Y van a buscar las normas, la jurisprudencia, a lo sumo, por ahí la doctrina, o van a ver primero los hechos. Les digo que este libro 1 del tomo 10, que es un poco una versión subjetiva de qué es enseñar y aprender, y el libro 1 del tomo 6, que es una versión objetiva del método de aprendizaje, eso les va a ayudar mucho a trabajar, porque están pensados en eso. Y después hay un libro parecido que se llama Introducción al Derecho, todo eso está en internet por lo demás, ¿no? Introducción al Derecho, donde yo hago un resumen, bueno, ¿qué es lo mínimo que necesito saber del derecho? Yo a veces lo llamo internamente salida del derecho, éxodo del derecho, éxodo en griego es salida. Y digo, bueno, saliendo del derecho, por lo menos esto lo tengo que saber. No 20 teorías, hasta todas las distintas escuelas filosóficas, no. Este es el mínimo que no puedo ignorar. Son 100 y pico páginas. O sea que tienen unas cuantas lecturas por delante. Entonces, lo más importante de un caso,
que habitualmente se suele sostener que lo más importante de un caso es el derecho. No, ¿quién le dijo eso? No, habitualmente se sostiene. No, el que le dice eso miente. Lo más importante de un caso son los hechos. Eso es lo que le quería preguntar, porque usted lo remarca. Lo más importante entonces son los derechos. Seguro, absolutamente seguro. Hay que distinguir, yo diría, dos ocupaciones que podemos tener los abogados, que pueden ser excluyentes o pueden confluir, da lo mismo, pero son ocupaciones distintas. Una es la ocupación de lo que en inglés se llama practitioner, el que practica el derecho, el que hace derecho, que es el abogado litigante, el funcionario público, el magistrado. Si quieren pueden agregar legislador. Pero abogado, magistrado, funcionario, legislador, los que hacen, practican el derecho. Otros son los que enseñan el derecho. Los que enseñan el derecho, hay una corriente que es generalmente la predominante en Europa y absolutamente dominante entre nosotros, es contar libros. Y a partir de los libros contar fallos o contar leyes, resumir y ordenar información y contarla. Ahora, este tipo no practica el derecho, por lo tanto no sabe qué es la práctica del derecho. Entonces, la hipótesis en que están los dos separados. O hace las dos cosas. Ahora, ¿hace las dos cosas con vivencia de contradicción o hace las dos cosas tranquilo y con calma? Ahí en el tomo 10 van a encontrar un cuento de un profesor de la facultad que era un camarista muy reconocido, muy importante, y decía que le encantaba ir a la clase de la facultad porque, comillas, aquí sí que hago derecho. La pregunta es, ¿qué hace en la cámara, desgraciado? Bueno, pero bueno, escúcheme, si usted no le enseña a la gente la realidad que es necesario conocer para practicar el derecho, no enseñe, haga otra cosa, sea camarista nada más, o sea profesor nada más, eso es lo que le gusta. Pero si usted tiene en su vida profesional una actividad de la cual conoce cómo se hace, eso es lo que tiene que enseñar a la gente. Más los juicios de valor, las críticas, todo lo que quieran, ¿no? O sea, no es que tiene que estar feliz. Yo tengo ahí muchas anécdotas, las cuales les cuento, en las cuales uno puede decir, bueno, pero caramba, esto es el derecho. Yo no sé, les cuento cómo se resolvió este caso. Si está bien o está mal, no sé, dígalo usted. Yo le cuento cómo fue. ¿Eso le parece mal a usted? Yo justamente digo, no opino, le cuento. Esto lo decía Montaigne y lo decía Goethe. Yo no enseño, cuento. Entonces yo le cuento que en un jurado habíamos 3 miembros del jurado. Tuvimos la siguiente discusión, resolvimos así. La verdad, una solución poco común. Ahora, si está bien o está mal, qué sé yo, los 3 pensamos distinto. Perdón, para que no quede esto oscuro. Estábamos 3 miembros del jurado para una decisión universitaria, voy a ser un poco impreciso, para proveer un cargo universitario, ¿no? Entonces había 2 candidatos. Uno tenía mejores antecedentes que el otro. En eso coincidíamos 2. El tercero, yo no sé si honesta o falsamente, porque ojo, todo el mundo tiene también sus cosas, ¿no? Dice, no, el mejor es este otro. Yo le digo, mira, mejor es este, pero yo creo que para este cargo, ese que vos decís es el mejor, porque es el que tiene el perfil más adecuado para el cargo. Por lo tanto, yo votaría por ese. Los otros 2 me dijeron, no, así no lo puedes fundar. No lo voy a fundar así, por supuesto, lo voy a fundar en datos objetivos. Pero entre nosotros dicen, no, pero es que yo no me siento cómodo así. Y entonces, todos, los otros 2, ¿no? Fíjese que teníamos mayoría para resolverlo. Pero los 2 estaban profundamente incómodos con mi razonamiento. Ahora, yo lo digo en público y lo sostengo. Yo nombro, cuando se tengo que nombrar o si tengo que proponer, la persona más idónea para el cargo. No el más lucido CV. No, la más idónea para el cargo. Y esto es un juicio de valor, por supuesto, con el cual no todos viven en paz porque quieren nombrar el mejor. ¿Por qué? Porque de alguna parte han aprendido que un concurso para solucionar el mejor. Sin embargo, en las ofertas de la licitación pública se dice la oferta más conveniente, no la mejor oferta, la oferta más conveniente, lo cual implica ponderar el precio, los antecedentes, toda una serie de cosas. Eso es, perdón, que usted me preguntaba también.
¿Eso que usted está mencionando es discrecionalidad administrativa? En el folleto que se llevan van a encontrar mi versión hace 15 o 20 días, porque la cambié. Yo no creo más que tenga importancia la diferencia entre facultad reglada y discrecional. Creo que el capítulo del folleto, es el último capítulo del tomo 9, se llama Normas y Principios. Pueden empezar por leer eso. Yo digo ahí, hoy en día, más importante que la norma son los principios jurídicos. Ahora, así lo era del derecho romano. Lo que pasa es que lo venimos debatiendo y discutiendo todo el tiempo. Yo cito por ahí un trabajo que se llama justamente Derecho Romano, y va explicando cómo pensaban todos los grandes romanistas de su época, ¿no? Y hay un capítulo final que se llama Cícero the Outsider, Cicerón el outsider, el de afuera. Entonces comentan anécdotas como esta, que están varios profesores discutiendo, y dice, ahí viene Cicerón, va a querer confundirnos otra vez con los hechos. No, aclarar los hechos. Si no conocen los hechos del caso, no pueden dar una opinión útil, sin vuelta. En Introducción al Derecho, yo cuento en el capítulo 5 una nota fallo que hice, en el cual destrocé el fallo. La verdad, lo hice añico. Para mí estaba mal fundamentado, todo mal dicho del comienzo al final. Y pensé que habían visto mal los hechos también. Y lo dije, fue sangriento el artículo. Ahora resulta, después me entero que en verdad había argumentos que no habían expuesto en el fallo, que hacían plausible la solución del fallo. Y que en verdad era una buena solución, solo que yo no me avivé. Entonces yo digo, está bien, en derecho, creo que lo que yo dije está bien. Creo que lo que ellos dijeron está mal. Pero ¿de qué sirve una buena solución si no se aplica el caso que tengo? O sea, el caso no lo pesqué bien. Entonces, una buena solución para un caso distinto no sirve. Sirve una solución para el caso, y por lo tanto el caso hay que conocerlo. Por lo tanto, los hechos es lo que determina la solución del caso, más los juicios de valor. Y los juicios de valor son simples, miren todo el derecho romano, la verdad. La doctrina de los actos propios, no contradecirse, la buena fe, la proporcionalidad, la razonabilidad, que ahora parece que son nuevos, pero son viejos. Pero está ahí en el folletito, empiecen por ahí que les va a aclarar un poco. O sea, entonces, el problema no es la discrecionalidad, sino que el problema es los límites jurídicos a las normas y a la discrecionalidad. Agustín, yo me meto porque ¿qué valor le das vos a la jurisprudencia como tal? Porque digamos, cuando uno ve, es como que, bueno, hay el fallo tal y uno lo escucha en las conferencias, y cuando uno ve, cuando escriben y los alumnos en el posgrado uno lo ve, que ponen, digamos, mucho énfasis en el fallo. ¿Cuál es tu ponderación del fallo de la jurisprudencia, digamos? Aclarado que lo más importante son los hechos de cada caso, y que el derecho, como dijo la señora Tarría, ha sido y será siempre una ciencia de casos singulares y concretos. Les guste o no les guste, el derecho es casos concretos. Entonces, los hechos son lo más importante. Luego de eso, una forma de acercarse es la jurisprudencia. Pero hay un problema con la jurisprudencia. En el capítulo 5 de la Introducción al Derecho, yo cuento este caso en el cual yo opino muy bien de un caso que no era el caso que tenía delante. O sea, el fallo estaba bien, mi crítica estaba bien, pero yo no había visto bien los hechos del caso. El fallo tenía el defecto de no ser honesto, y yo caí como un chorlito. Ahora yo les cuento, en Chocobar, y esto salió publicado en los diarios, en Chocobar se resolvió, en la época de Menem, la corte menemista, cuánto se le iba a reconocer a los jubilados por un tema. La verdad que la corte estaba muy demorada con el fallo, y Mayoranos, que era el defensor de la nación, defensor del pueblo de la nación, fue a la Comisión Interamericana a denunciar el retardo de justicia de la Corte Suprema, con lo cual los puso con un cuchillo acá en la garganta y no tuvieron más remedio que decidir. Había dos grupos, y esto se lo he escuchado al presidente de la Corte de aquel entonces, delante de más de 30 magistrados. Estaba yo ahí también. O sea que esto es una cosa dicha públicamente, no es una infidencia que me la contaron, no. Había dos grupos.
en la corte eran 7, si no me equivoco mal. 7, creo que sí, ¿no? Sí. Había 3 y 3. 3 que tenían una solución y 3 que tenían otra solución. La solución era que unos le daban todo lo que le correspondía a los jubilados, lo cual importaba una deuda para el Estado, un pago para el Estado, hacerles a los jubilados de 30.000 millones de dólares. Acuérdense que en aquella época eran todos dólares, ¿no? El otro fallo, el otro voto de la minoría les daba el equivalente a 2.500 o 3.000 millones de dólares. Había un tipo que estaba indeciso y los otros dos que estaban ahí ya con posiciones tomadas. Cuenta el presidente de la Corte que él le dijo a uno del otro grupo: che, ¿por qué no le dicen a fulano, el que falta, que firme con usted y terminamos? Entonces el otro le dijo: ah, ¿vos qué te crees que yo firmaría este fallo si fuera mayoría? 30.000 millones porque soy minoría. Si soy mayoría, no, oiga, no soy un tipo responsable. Pero para escribir una disidencia, está lindo. Bueno, finalmente lo apuraron al que estaba afuera, bollando. Y el tipo dice: bueno, pero esto es muy poco y esto es mucho. Bueno, ¿cuánto querés vos? Y bueno, suban un poco ustedes. Entonces subieron a 5.000 millones. Como está bien, yo los acompaño. Así se resolvió el Chocobar, contado por los miembros de la Corte Suprema. Y luego lo llamaron al secretario de la Corte, le escribí el fallo. Y lo firmaron. Entonces, yo me acuerdo que le cuento a una amiga mía esto, lo leyó, mejor dicho, una amiga que estaba en la Corte en aquel entonces, ahora es camarista. Y me dice: no, doctor, no lo diga así, porque fulanito es muy amigo mío, muy buena persona. Digo, yo no hablo mal de fulanito. Digo que él hizo el fallo como siempre hacen los fallos los secretarios letrados. Si alguno cree que son los jueces que lo hacen, por Dios, despiértense, ¿no? Los jueces no los hacen. Ahora, el tipo empieza a hablar de derechos, de la norma. Ahora, el que lee ese fallo inocentemente es un gil. ¿Por qué? Porque no fue el eje de la discusión. La discusión fue otra. Entonces, ahora, ¿cómo aprende uno con la discusión? Y estando en el caso, estando cerca del caso, estando en tribunales, o abogado, averiguando y pensando, o imaginando que es otra. Fíjense cómo los diarios siempre hacen suposiciones. Y para mí que tal cosa, para mí que lo van a llamar, para mí que la Cámara. Todo eso es cierto. Son las cosas que realmente ocurren en la mente de la gente. Ahora, ¿quién la sabe? Y los que están adentro. Los que están adentro. Sí. Disculpe, atendiendo a esto que usted dice, a mí me inquieta el rol del juez y la honestidad del derecho, si se quiere. Porque, como bien, o sea, como usted explicó, en la realidad de los hechos, la solución se brinda por otra circunstancia que aparentemente no es receptada efectivamente en el derecho, sino que se adapta al derecho para que esté efectivamente justificado. Entonces, ¿cuál es la distancia? A ver, espera. Primero, el folleto, los principios jurídicos, ¿no? Segundo, uno de los principios jurídicos, desde el derecho romano, y nadie lo discute, es: nadie está obligado a hacer lo imposible. O sea, lo imposible no es una obligación jurídicamente exigible. Vuele usted, levite en el aire, no puedo, pero levite. Y usted baje 50 kilos, no puedo. Bueno, entonces no se está obligado a lo imposible. Yo puedo bajar acá. Ahora, cuando uno va viendo el caso, y esto está en la introducción al derecho, uno empieza a tener un juicio de valor tentativo. ¿Voy a hacer justicia acá? O como el dicho también romano, ¿voy a hacer justicia aunque perezca el mundo? ¿O voy a hacer lo posible? ¿O voy a hacer lo necesario? ¿O voy a tratar de componer intereses para encontrar una solución intermedia? Generalmente esto es lo que trata de hacer el que juzga, buscar una solución intermedia. Si puede hacer justicia, es el hombre más feliz del mundo. Resuelve lo justo y punto. Pero si lo justo tiene problemas de imposibilidad, y ahí habrá que empezar a dar vuelta, ¿no? Y ese es el verdadero problema de resolver el derecho. Ver un poco qué mezcla hace de los valores jurídicos en juego. El problema no es la norma, el problema es los valores jurídicos. Hace justicia, hace lo necesario, hace lo justo, hace lo posible, y esto depende de los hechos del caso. Tuve una vez, hace como 10 años, con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia, que estaba acá de paso. Y me acuerdo que cuando se va, tuvimos una reunión, un almuerzo que lo organizó en su quinta un profesor
de metodología del derecho. Y el italiano cuenta, horrorizado, que uno de los jueces que se ocupan de la mafia, los jueces antimafia, digamos, comentaba que, y a él lo preocupaba la posibilidad que mataran a toda la familia. Entonces, el decano decía, pero ¿cómo un juez va a pensar en eso? Yo digo, pero ¿cómo un ser humano no va a pensar en eso? Lo segundo es que hace. Pero ¿cómo no va a pensar si lo matan? Cuando han matado a 2 por 3 a tanto. ¿Acaso ustedes no piensan, me asaltarán, me robarán, me matarán? Pero por supuesto lo tienen que pensar. Si no, no es un ser humano. Por Dios, ¿cómo lo va a pensar? Ahora, ¿qué hace? Es otra cosa. Entonces ahí está bien el tipo que dice, bueno, me la juego. Sí, pero ¿y los hijos? Y bueno, me voy del país, renuncio. O me la juego igual. Y hay tantas variedades infinitas de lo que uno puede encontrarse necesitado, obligado a hacer. Y uno hace lo que puede, lo que cree que puede, lo que siente que puede. Eso ya es una ecuación subjetiva de cada uno. Por eso para mí es importante en cualquier cargo elegir en primer lugar una buena persona. Porque si es una mala persona, va a ser todo mal. Pero digamos, el derecho permite dar satisfacciones resolviendo cosas justas o cosas posibles o cosas convenientes, y eso es lo que uno tiene que ver en el caso. Lo que pasa es que no es un juego de reglas lógicas, es un juego de intuición de valores sobre un caso concreto. Ahí en el tomo 10, libro 1, van a encontrar varios ejemplos donde justamente no son las reglas de la lógica que resolvieron algo, sino otro juego de principios. No sé si esto... Sí, no, sí, no me contestaron mi duda. No, antes hizo mención al tema de que los libros, por lo menos ya estamos en conocimiento que todos sus libros los encontramos disponibles en internet, y acá hay una de las preguntas que quiere saber qué es lo que lo llevó a publicar todos del libre acceso en internet, desde cuándo, y si eso le trajo algún problema con tanto editoriales o otros colegas que publicaban sus libros pero no los hacían de acceso público. Yo diría, en primer lugar, esto es el resultado de la amistad. Nuevamente, ¿qué amistad? ¿Un amigo íntimo? No. Un amigo que en este caso hace como 15 años que no lo veo, en ese momento era cliente, cuando el tipo se dedicaba a una empresa de información, de informática, ¿no? Entonces cuando nace Internet, el tipo empezó a registrar dominios, en la idea después de venderlos. Un empresario típico. Y ya que estaba, puso gordillo.com y me lo regaló. Entonces, un tipo me regaló un sitio en Internet cuando nació Internet. ¿Por qué? Porque estaba, por ejemplo, él quería anotar el nombre de Steven Spielberg. Por 20 segundos le ganó Steven Spielberg en anotar su propio nombre. Si no, le robaba nombre a Spielberg. Después el derecho ha evolucionado y esos robos ya no funcionan, ¿no? Hace un juicio y se lo gana el verdadero Steven Spielberg, el falso Steven Spielberg. Pero en todo caso yo tuve la suerte de que mi sitio me lo dio a mí cuando nació el Internet un amigo. Después empecé a llenar. Y ahí fue donde más o menos al mismo tiempo decidí hacer la fundación, para tener yo el control de mi producción, no tener que depender de un editor, sino de mí mismo, o de una fundación de la cual yo soy fundador y por lo tanto está bajo mi control y mi responsabilidad, ¿no? Entonces, la primera pregunta es ¿para qué subirlo? Y para que más gente lo pueda leer. ¿Saben cuántos sitios de internet hay en este momento? 300 millones. 300 millones de sitios. ¿Qué lugar tiene mi sitio en cuanto a nivel de consulta? Piensen que está desde el comienzo de internet. A su vez es derecho administrativo, no es la salud espiritual de la gente, no es la salvación. Es una cosa de relativamente poco interés. Tengo lugar 1.800.000 sobre 300 millones. Es decir, que la difusión de mis ideas está mucho más extendida porque estoy en internet. Y yo estos dos libros que voy ahora, el número 10, lo subí primero a internet y después lo termino de sacar de la imprenta. Primero internet y después lo mando a la imprenta. Porque mi interés, ¿cuál es al escribir? Y yo la profesión me da para vivir.
Entonces me interesan las ideas. ¿Y qué me interesa de las ideas? Que se conozcan. Por supuesto, regalo los libros, a lo mejor lo leen, a lo mejor no lo leen, pero es lo que dice la Biblia, es el sembrador. Si no siembra, no recoge. Ahora, si siembra, algunas se las lleva el viento, otras se las comen los pájaros, las semillas, ¿no? Otras caen en la piedra, otras caen en tierra fértil, pero no fructifican, y algunas germinan. Bueno, es lo mismo, hay que sembrar. Internet es la siembra más sencilla, más fácil, más barata, más universal y más duradera. Porque un libro, yo ahí también ejemplos que doy. A mí me encanta Paco, un humorista norteamericano que ya murió. Él sacaba todos los años un libro de humor político. Ahora, esos libros nunca salieron de Estados Unidos. Y mismo en Estados Unidos, las veces que yo fui, de vez en cuando compré alguno. Pido los anteriores, no, ya no está agotado. El tipo debe haber tenido más de 20 o 30 libros, yo conozco 4 o 5. Digo, pucha, me gustaría leer las obras completas. ¿Dónde? Y en internet tendría que estar. No lo subió, el que pierde es él. También pierdo yo porque no puedo tener acceso a un humor que me gusta. Y cuando esos pasen al dominio público, ya nos van a interesar. ¿Por qué? Porque el humor político depende del momento político. Tiene sentido un chiste político cuando está Nixon. Ahora, cuando ya nadie se acuerda quién era Nixon, ya el chiste político no sirve. Entonces se perdió. ¿El quién se perjudicó? El propio autor. Si es que sus ideas le interesaban que fueran conocidas. Si le interesaba solamente hacer plata, pero no creo. Creo que es un error. La gente es muy esta profesión es muy conservadora y por lo tanto van al papel. Yo entiendo que el papel es más cómodo para leer, pero yo no le puedo regalar mi ejemplar a todo el mundo. Cada vez que puedo lo regalo, la verdad. Pero mejor es que esté en algún lado accesible. Por supuesto, después vienen los gustos. La tableta todavía no se extendió mucho el uso, pero en la iPad, por ejemplo, la iPad es cara, pero tiene acceso a muchos servicios gratis. Entre ellos hay muchísimos libros gratis en iTunes, que uno los baja. Yo me leí libros, por curiosidad, libros de hace 2 siglos, 1 siglo, 3 siglos, gratis. Lo bajo en la iPad y lo leo allí, tin, tin, tin. Lo leo donde quiero, un rato, después paro. Y tengo toda la biblioteca dentro del iPad. Y voy cambiándole un poco de uno, un poco del otro. Miro, ojeo un libro. Hay un libro en 5 tomos, Napoleón según su ballet de chambre. Lo leí un poco más, sí, ¿qué me interesa? Lo dejé, chao. Ahora, ¿ese libro lo hubiera comprado yo? No lo hubiera comprado. Lo ojeo, no me interesa demasiado, lo dejo. Me pongo a ver de Chesterton, A Brief History of England, excepcionalmente bueno, el Chesterton literato, ¿no? Una breve historia de Inglaterra por Chesterton. Ah, amigo, la he leído varias veces, porque es excelente. ¿Cuánto pagué? Nada. Compré el iPad, lo único que es cara. Ahora, como eso, tengo acceso a una punta de cosas. Y después están, simplemente con cualquier computadora, hay muchos sitios de internet donde hay muchísima información. Pero de todo, de todo. La única diferencia de los sistemas, por ejemplo, del iPad, que son pagos, es que el elemento está más trabajado, el elemento digital, ¿no? Por lo tanto, tiene mucha más flexibilidad de uso. En cambio, otros, por ejemplo, los libros italianos, no sé por qué están un poco atrasados en eso. Uno busca un libro italiano, está en internet, pero no está cómodo de lectura. En cambio, en un iPad sí está cómodo. Por supuesto, si tengo un libro a mano, prefiero leer el libro, lógicamente, que es más cómodo, ¿no? Pero el problema es, ¿cuántos libros puedo llevar conmigo? ¿Cuántos libros puedo tener en mi casa? Yo les puedo asegurar, a medida que uno va envejeciendo, va sumando más libros. Y el problema es, y eso lo digo en el libro 1 del tomo 10, la lucha entre libros y paredes, ganan las paredes. Vuelta. Los libros de mi juventud, Robin Hood, los tengo. ¿Dónde los tengo? Los tuve que tirar hace 50 años. Puede estar a costa, lo tengo. ¿Qué lo voy a tener? Lo tiré hace 50 años. O sea, uno tiene que ir renovando, la biblioteca no tiene más remedio. Y como no alcanzan las paredes, tendría que tener un palacio al estilo inglés, con 120 habitaciones, todas llenas de libros. Entonces, ¿qué hace? ¿Se va a pasar deambulando por las habitaciones a ver qué libro tiene? No, imposible. Uno termina con los libros que entran en la mesa, en el piso, al lado, cerca. Y chao. El resto, ¿dónde? En internet. En internet sí están.
Ahora, algunos están empezando. Por ejemplo, Estela Sacristán abrió un sitio en internet donde puso todos sus trabajos. Pareció brillante. Porque además las revistas donde uno los publica, y esta es la otra pregunta suya. Bueno, primero le voy a decir, mi relación con las editoriales. Yo no compito con ellas. O sea, yo cuando edito un libro de un tercero, trato de que sea el primer libro. Cuando la persona pasa a ser ya un editor conocido, lo derivo a las editoriales comerciales. Yo no edito libros de autores conocidos. ¿Para qué? Para que no me odien las editoriales, porque lógicamente tengo acceso a mucha gente que me lo daría. La fundación, claro, no paga derecho de autor. O sea, tiene que estar clara esa ecuación. Yo creo que las editoriales no tienen problema de que uno reproduzca en internet un artículo que uno publicó en cualquier revista jurídica. Primero porque no le han pagado derecho de autor. Aunque pongan derechos reservados, han firmado un contrato, cesión absoluta, definitiva, como pone la ADA ahí para los pobres aspirantes, saca eso de la cesión del derecho. Primero que es nulo totalmente. Uno puede brindar un trabajo para que se publique y lo explote económicamente. Punto, la propiedad sigue siendo mía. Es un derecho personalísimo, yo no abdico de la propiedad intelectual. Ahora, si yo, por ejemplo, ahí tengo en el sitio de internet un artículo que publiqué en un libro que salió en Estados Unidos y en Inglaterra. Un libro bastante bueno, bastante importante y que por supuesto los que lo editaron esperan que se venda y ganar plata. ¿Yo qué hago? Reproduzco mi artículo y digo, en tal lado, en tal libro, pongo correctamente el autor, la editorial, etc. ¿Se imaginan ustedes a una editorial inglesa y norteamericana diciendo, este gordillo nos está reventando la edición? No, me agradecen, gracias por citar, porque hasta algunos más por ahí, de los que usted conoce, compra el libro. ¿Se dan cuenta? La publicidad, poner en internet un artículo de un libro, eso sale propaganda del libro. Con lo cual los tipos quedan contentos. Lo que pasa es que es ir muy contra instintos que uno tiene de muy viejo. De muy viejo, lo digo, de siglos, de internet, de Gutenberg, ¿no? Gutenberg fue un gran progreso de la humanidad, pero el otro gran progreso de la humanidad es la internet. Y yo les digo sinceramente, yo cambié mi forma de escribir. Yo antes escribía con todos los dedos desde la adolescencia, con gran dolor de espalda. Entonces, me imagino que algunos sabrán lo que es el dolor de espalda de estar ahí con los 10 dedos. Yo escribo con los 10 dedos. Perdón, escribía. Taca, 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 taca. Hasta que la espalda empieza a hacer crack, 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 crack. Se va desarmando todo. Ahora encuentro que el iPad me permite apoyar el brazo, cosa que no está muy bien, pero descansa la espalda. Y le doy con el dedito así. Igual que los otros con 2 deditos, yo con uno solo. Ahora, ¿qué problema tiene? Me puede doler acá una cosa que se llama el manguillo rotador, pero nunca duele tanto, o sea, y adquirí una velocidad parecida a la que ustedes tienen con los 2 deditos. Y además tengo un cuadro de visión más grande, me gustaría que fuera más grande todavía. Ahí tengo un teclado para escribir con los 10 dedos. Ah, sí, pero ¿quién me tiene la espalda entonces? Los músculos suyos, que no los tengo, por lo menos tengo el brazo. El libro 1 del tomo 10 está escrito todo en iPad. Le hago una pregunta. Un colega cordobés pequeño, que su tesis la dirigió García Enterría, le daba como consejo para el estudio, que esto es lo que le quiero preguntar, que había, y aprovecho para contarlo, que había que estudiar mientras los demás duermen, ¿no? Ese era el consejo que le daba García Enterría. ¿Usted tiene algún consejo para darnos sobre el método de estudio, cómo estudiar? En realidad está ahí en el libro 1 del tomo 10, es medio largo, pero básicamente hay que estudiar con lo que a uno lo motiva. Ahora, hay una motivación primaria y una motivación secundaria. La motivación primaria es el interés. O sea, esto me interesa, por lo tanto lo estudio, lo leo con ganas. La segunda motivación, la secundaria, es la necesidad. Tengo que presentar este escrito porque vivo de abogado. Bueno, traca, lo hago. Motivado porque
por la necesidad y porque tengo que llevar comida a casa. Lo mismo que tiene que comprar la verdura, el pan, la fruta. Ahora, si no estoy motivado, no puedo hacer nada. Tengo que hacer solamente las cosas para las cuales estoy motivado, en forma primaria o secundaria. La clave entonces está en excitar la curiosidad, provocar la curiosidad para que uno siempre esté frente a cosas que le interesan. Las cosas que le interesan, ahí uno aprende. Las cosas que no le interesan, rebota totalmente en la inteligencia, ¿no? Ahora yo pregunto, relacionado con esto y también en relación con lo que él contaba recién de los dolores de espalda y demás, ¿cómo hizo una persona como usted que siempre hizo tantas cosas y que hace tantas cosas para mantener el equilibrio en su vida? Bueno, ¿quién dijo que mantengo el equilibrio? Yo, digamos, en esta semi-autobiografía que está en el tomo 10 que les digo hoy, cuento que yo tengo una política personal muy estricta de protección de la privacidad, ¿no? Entonces, en ese libro van a encontrar que cuento muchas cosas de mi vida, pero no cuento casi nada de los miembros de mi familia, o nada, salvo dar alguna genérica, muy insuficiente descripción. ¿Por qué? Porque es mi vida privada. Entonces, lo que yo le puedo contestar es sí, cómo he hecho tantas cosas tan diversas. Diversas porque me guío por la inclinación, me guío por el gusto, hago lo que tengo ganas. Y si no tengo ganas, no lo hago, punto. Yo no me esfuerzo a hacer cosas que no tengo ganas de hacer. Las hago solamente cuando tengo ganas. Y si de pronto las ganas descienden, lo dejo y paso a otro. Y busco algo que me interese nuevamente. Esa es la primera regla de oro, no hacer cosas que uno no tiene ganas de hacer. Salvo, repito, motivación secundaria, que ganarse la vida, hay que pagar la comida, entonces hay que hacer el trabajo que uno tiene que darle al cliente o al superior, etc. Hay que trabajar para vivir. La otra es tener, yo diría, la habilidad de tener amigos profesionales. Esto es un tema de relaciones humanas. O sea, uno da y recibe. Si uno solamente recibe y no da, eso no va a funcionar. Uno tiene que dar y recibir. Entonces, hay mucha gente que yo ayudo, colegas, de 1000 maneras, y hay 1000 maneras por las cuales colegas me ayudan a mí. Por supuesto, esto es un ir y venir. En algún momento la cuenta no cierra, en algún momento el amigo sigue siendo amigo, pero no tiene tiempo o no tiene ganas de leer lo mío. Yo le he pedido opinión sobre esta autobiografía a infinidad de gente, muchísimos amigos, me han dicho, bueno, ¿qué querés que te ponga? Entre 3 y cuarto y 4 de la mañana, porque es el horario que tengo disponible. Bueno, ya sé, gracias, no podés. Otra me dice, mira, leí un pedazo, pero no puedo más, tengo que trabajar. Bueno, pero leí un pedazo. Otros me lo leen una vez, 2 veces. Hay muchos me lo han leído 2 veces. Pero caramba, este sí que es un amigo, tengo que anotarlo para no jorobarlo demasiado, porque la próxima vez no le puedo pedir otra vez, che, ahora hice la segunda parte, ¿me la lees? O sea, ahí es donde hay que tener más gente. Por eso que es importante este intercambio personal, es importante que se conozcan entre ustedes, que sepan 3 o 4 cosas. ¿Quién es? ¿Dónde trabaja? ¿Cuáles son sus condiciones de acceso? Es decir, mira, me podéis llamar de tal hora a tal hora o escribirme un mail. O no, mira, no me molesté porque estoy trabajando mucho. O soy un tipo que odia a la humanidad, qué sé yo. Pero uno, digamos, sabiendo, uno después pregunta. Agarra el teléfono y pregunta, fulano, decime, tengo este problema. ¿Qué consejo, qué opinás? Y la gente se lo da la opinión. Si uno, repito, se lo gana con el ir y venir. Si uno está a la inversa dispuesto a dar un consejo. Y yo les puedo asegurar que en la profesión de abogado hay infinidad de gente que en la discreción de una consulta personal, que no va a trascender de la consulta personal, le da un dato, le da la precisión. Mira, hay un fallo así, o tal fulano, tenés cuidado, o hace esto, o hace lo otro, o no hagas esto, o no hagas lo otro. Ustedes, si se fijan, verán que en todos mis libros, en las ediciones viejas, hay alguien que coordinaba el pedido de opiniones y una serie de personas, a veces
5, 7, 10, a veces más, que habían trabajado en el libro. Cada edición mía fue dada a un coordinador o coordinadora que juntó de entre sus conocidos, o los míos da lo mismo, X personas que tuvieran interés en revisar el tomo para actualizarlo. Y hay muchos nombres, siguen siendo amigos míos, pero ya han pasado a otra etapa de la vida, ya no les interesa, pero me revisaron en su momento una edición. Me incorporaron materiales, me incorporaron dudas, me incorporaron críticas. Sobre eso el coordinador trató de armar una cosa y yo después trabajé con esa información previa. O sea, yo no busqué toda la información. En los primerísimos libros, en el tomo 5, están mis primeros libros. Ahí no me ayudó casi nadie. Ahí fui yo solo a puro pulmón. Pero después es con los amigos. Y cada edición son más amigos que trabajan más y trabajan más y trabajan más. Ahora, esto se puede hacer diciendo, no, yo esto lo hice yo solo, no. Hay que decir, acá me ayudó fulano, y acá me ayudó mengano. El tomo 2, por ejemplo, está dirigiendo, y lo digo porque aparece como aparecerá cuando se imprima como director, está dirigiendo la actualización del tomo 2, que lleva ya 10 ediciones, ahora va a aparecer dentro de esta colección nueva como primera edición. Y la verdad, yo miro las notas, hay un trabajo abrumadoramente detallado. Yo digo, este tipo es un genio, la verdad es un genio. Pero de pronto me fijo, voy a ver la edición anterior, y no, hay cierta información que ya estaba. Entonces, aquellos otros también fueron genios. O sea, toda esa búsqueda de información, sobre todo jurisprudencial, es la acumulación de amigos. Acumulación de amigos. Y eso, la verdad, es lo que explica la cantidad y la variedad de cosas que hago. Y yo cultivo mucho la amistad, pero repito, amigos así de ir a comer, cenar, ir a la casa, conocer cumpleaños, no. Amigos profesionales. Porque uno puede tener una cantidad muy amplia, casi infinita de amigos profesionales. Porque no implican, voy a decir una palabra desagradable, la carga de ocuparse sentimentalmente de ellos. Ah, tu cumpleaños, te felicito, que lo pase bien. No, tan amigos no somos. Pero sí amigos para decirme, che, ¿me puedes dar algún dato de esto? ¿Me podés leer esto y darme algún consejo? O ¿te podés ocupar de tratar de actualizar este tomo? Y bueno, este hombre que está haciendo el tomo 2, ya lo está terminando, me dijo, oye, va a tener que tenerme paciencia, porque la verdad me vienen unos meses malos, pero me interesa. Y finalmente le están llegando a él, un poco tarde, pero no tan tarde, y está revisándolo él, y ahora estoy revisándolo yo, y en algún momento saldrá la nueva edición del tomo, actualizada, prácticamente al día, con todos los últimos fallos. El tomo 1 lo dirigió Rey Juan Fará. Rey Juan Fará le pidió, entre otras gente, ayuda a, y también hay que ser flexible, ¿no? No es cuestión de dar un tema, a vos te doy el capítulo tanto, no, ¿qué querés hacer? ¿Qué tenés ganas de hacer? Entonces, por ejemplo, él le preguntó a Laura Monti, que está en la Procuración General de la Nación, ¿tenés ganas de ocuparte de esto? Sí, ¿qué querés hacer? Y yo te reviso la jurisprudencia de la Corte. Ah, bárbaro. ¿Quién más conoce mejor la jurisprudencia de la Corte que Laura Monti o cualquier otro en esa posición? Entonces, en el prólogo de Mario Rey Juan Fará, a la nueva edición del tomo 1, dice, y Laura Monti revisó que todos los fallos de la Corte estén actualizados. Ah, pequeño trabajo, ¿no? Y pequeña sapiencia, porque Laura Monti trabaja todos los días con eso. Ahora, por supuesto, yo tengo una deuda con Laura Monti, tengo una deuda con Mario Rey Juan Fará, y así es el mundo. Uno va incurriendo en créditos y débitos constantemente, pero, repito, es producto de la actividad colectiva, la actividad humana. En definitiva, va arriba mi nombre, pero como están adentro, yo siempre soy muy cuidadoso, todos los que me han ayudado, pero tiene que sumar todos. Por eso que alguna gente más lúcida me dice, lo felicito a usted y a su equipo. En realidad yo no tengo un equipo constante, tengo un universo de gente a la cual le pido ayuda. Algunos me dicen que sí, otros me dicen que no, pero siempre hay alguno que dice que sí. Agustín, perdón, interrumpo porque dijiste algo que no me puedo... que tiene que ver con el tema de la vida. Estas cosas que vos haces que te gustan, ¿te encuentran las cosas a vos? ¿Vos las buscás o vos las construís? Pues esto tiene que ver, digamos, dicho por ahí por Gordillo, alguien puede decir, bueno, pero Gordillo es fácil que cambie de actividad, digo, como cuestión a transmitir, ¿no? Es decir, no sé si es clara. Sí, sí.
El libro este se llama A mi padre. 2 puntos, este soy yo. Y relata la influencia que mi padre ha tenido sobre mí. Mi padre no terminó la escuela primaria. Aprendió algo yendo a la escuela de suboficial de Sargento Cabral. El tipo extraordinariamente inteligente, me enseñó muchas cosas y entre ellas me enseñó, hasta con el ejemplo, cualidades. Una de ellas la perseverancia, inclaudicable. Ya en varios homenajes, ahí lo verán también, me han puesto su voluntad inquebrantable, inclaudicable. No ceder jamás. ¿De dónde lo saqué? Mi papá me lo enseñó. Con el ejemplo. Con el ejemplo. No se afloja nunca. Entonces yo, si tengo algo que estoy haciendo y me complace, lo sigo haciendo. Por ejemplo, a mí me gusta dictar el método del derecho. Lo dicté en la Facultad de Derecho, en la especialización, desde su inicio en la gestión de Reiris. Dicté siempre esa materia. Por algún motivo la suprimieron. Me quedo sin el método del derecho. Y a mí me gustaba eso. Trato de ver si lo puedo hacer en otro lado. No, tampoco ahí. ¿Y qué hago? Entonces me dedico a escribir un poco. Y saqué con mis 4 o 5 tomos más. O sea, ante la necesidad, busco una salida. Una salida para hacer algo que me satisface. En este momento estoy trabajando a full con los tomos. Fíjense, esto es una cosa que nunca he hecho en mi vida de la manera que lo voy a contar ahora. Estoy trabajando simultáneamente en la actualización del tomo 2, que repito, tiene el trabajo de como 7 u 8 personas que han investigado los capítulos, más uno que ha coordinado todo. O sea, ahí es un equipo que ha trabajado. Yo estoy revisando lo que hizo el equipo, pero como voy a poner la firma mía, estoy revisando en serio, viendo si esto lo quiero firmar yo también o no. Simultáneamente estoy revisando lo que me ha hecho otro amigo, que es una selección de temas económicos. Va a ser el tomo 11 u 11 y 12, todavía no sé, que se va a llamar Marchas y Contramarchas en Economía y Derecho Administrativo, que es la historia del país. Este país va, viene, va, viene, va, viene. Nunca se decide en un punto. Nacionalización, privatización. Nacionalización otra vez, privatización otra vez. Bueno, se me ocurrió la idea, estoy escribiendo en eso. Y al mismo tiempo saqué del tomo 2, porque ya estaba demasiado gordo, cuando llega a 800 páginas ya no es manejable, saqué varios capítulos que se referían al derecho global o internacional. Entonces estoy trabajando en un libro que se llama Hacia el Derecho Administrativo Global. Ahora, esto lo terminaré, y qué sé yo, no sé. Viviré y no sé. ¿Lo pensaba hacer hace 2 años? No, en absoluto. Pues, ¿por qué se me ocurrió? Porque no tenía nada que hacer. Los que me sacaron la materia, el método del derecho, les tengo que agradecer. Tengo 10 tomos gracias a ellos. ¿Por qué? Porque me liberaron la energía que yo ocupaba de otra manera. Entonces yo diría que cada vez que, en mi caso particular, cada vez que en la vida he tenido alguna dificultad, hago otra cosa. Me echaron de la facultad, acepto invitaciones de afuera. Me persiguen afuera, van a darlo, vuelvo adentro. Y así me la paso, digamos, los chinos lo llaman el camino del curso del agua, que es seguir el curso de la corriente, no nadar contra la corriente, nadar con la corriente. Entonces, fíjense, a mí me gusta mucho hacer esto que hago con ustedes ahora. Surge de un cambio de mails con Homero, la idea fue de él, de hacer esto, y yo encantado. Y la verdad, le empiezo a tirar ideas a él, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos esto? Y te dirá, basta, te dije que deberías alforjar, no que te comas nada. No me quiero comer nada. Lo que pasa es que soy así, exagerado. Soy andaluz, ¿qué va a ser? Tengo sangre andaluza, soy exagerado totalmente, ¿no? Entonces yo diría que yo tengo una necesidad interna de hacer cosas, y siempre hago cosas. Paul Valéry decía, escribo, ¿por qué? No lo sé. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué hace falta? Bueno, eso es un motor. Cada uno tendría que tener un motor propio que hace cosas porque necesita hacer cosas. En definitiva, ustedes vienen acá hoy no meramente por la curiosidad, sino porque necesitan hacerlo, porque quieren hacerlo. Entonces, esta es la forma de hacer cosas, hacer las cosas que uno quiere hacer. Y los muchos más de ustedes que no vinieron están haciendo lo que querían hacer, que es otra cosa. O sea, esta es la vida, uno hace las cosas que quiere y aprovecha el tiempo.
hace las cosas que no quiere y le cuesta mucho más. Pero yo nunca, si alguien, tengo 75 años, si alguien me hubiera preguntado en cualquier etapa de la vida, dígame, ¿usted estaría escribiendo 3 o 4 libros al mismo tiempo? Y digo, ¿estás loco? ¿Cómo voy a escribir 3 o 4 libros al mismo tiempo? Eso es un disparate total. Bueno, es lo que estoy haciendo ahora. Ahora, ¿cómo lo hago? Y esa es la otra cosa, aprender a vivir con la incertidumbre. Yo les tiro un problema a ustedes, algunos se frenan. Ahí me tiran un problema. Un problema, lo pienso. Mire, lo vamos a matar ahora. Bueno, ¿cómo me van a matar? Así, así, así. Ah, bueno, sin dolor, métanle nomás. O no, así tan cruento no. Tratar de reaccionar frente a un problema razonando, pensando, no con el puro sentimiento, ni de impotencia, ni de odio, ni de bronca. No, pasa esto ahora. Llueve, como si llueve, abro el paraguas. Sale el sol, cierro el paraguas. Se me están cayendo muchas manchas, me pongo un sombrero y no salgo al sol. Son todas formas de acomodarse en la vida a lo que a uno le toca vivir. Y digo, hay soluciones realmente rarísimas. Esto que estoy haciendo yo ahora, francamente, para mí es inimaginable. No lo puedo imaginar. Cuando yo escribo un libro, generalmente en algún momento tengo el libro entero en la cabeza, mientras lo estoy haciendo, ¿no? Después se me va. Ahora, con 3 o 4 libros, los tengo los 3 o 4 en la cabeza y la verdad que no me da la cabeza para tanto. Entonces me pierdo, entonces mi secretaria, che, ¿cómo andaban? ¿Qué capítulo estaba de acá, de allá? Pero cada cosa la voy haciendo con ganas. El día que esté terminado, estará terminado. Si no lo termino, no lo termino. Si lo termino y no sirve, no sirve. Chao. Esto es lo que hay que adquirir en la profesión. Un cierto fatalismo para hacer uno lo mejor que puede y no lamentarse el resultado. Porque los casos se ganan y se pierden. Las dos cosas son normales en la vida. A uno le puede ir bien y le puede ir mal. Las dos cosas le van a ocurrir. Pero uno tiene que hacer el mismo esfuerzo independientemente del resultado que dé. Las que dieron mal resultado, y bueno, no las repite y se olvida. Ana Freud hablaba del efecto curativo del olvido. Hay que olvidarse de todas las cosas malas que a uno le ocurrieron. Acordarse de las buenas. Si uno vive feliz siempre. Dice, usted es un tarado. Un tarado no, pero es una forma de vivir y de sobrevivir. Yo digo, así como los gobiernos tienen su relato, las personas también tienen su relato. Entonces, cuando yo cuento mi vida ahí, es mi relato de mi vida. O sea, cuento lo que quiero contar, de lo que me quiero acordar. Y no cuento aquello de lo que me quiero olvidar. Algunas me las olvidé en serio, otras trato de olvidarlas. Ahí puse una foto, en la cual dije, este libro es como la foto que sigue. Una vez me hicieron un homenaje, me pidieron una foto. Entonces mi mujer contrató una fotógrafa profesional que me hizo llevar distintas corbatas, qué sé yo, no sé si distintos sacos, ya ni me acuerdo, y me tomó, no sé, rollos y rollos de fotos. En cada pose era una riéndose, una sonriendo y una seria. Y luego las tomaba de abajo, así en semicírculo, a la misma altura, de arriba, del costado, así. Y después nos da lo que se llama el book, que son 50 fotografías o 100 fotografías de uno. Con mi mujer elegimos, esta la mejor. Entonces es una entre 50 o 100. Entonces esa foto no me representa, es el mejor ángulo con el cual quedo, a mi juicio. El libro tampoco me representa, es mi mejor ángulo. Pero me divirtió, claro que me divirtió. Entonces, esta es la clave, hacer cosas que uno le divierta. O sea, no voy a hacer una autobiografía. No, hombre, hacer lo que tengas ganas. Ahora, si uno no tiene ganas de nada, bueno, descansa. Y el cerebro funciona siempre. El asunto es no hacerle perder tiempo con malas lecturas. Si uno se divierte mirando series de televisión, como en mi caso, mire series de televisión. Pero trate de usar un poco la inteligencia para hacerlo. Uno se puede divertir también inteligentemente. Lo van a encontrar ahí en el libro 1, el tomo 10. Por ejemplo, yo las series las tomo como un ejercicio, me divierto, partamos de la base, me divierto y me entretengo. Pero también lo tomo como trato de hacerlo como un pequeño ejercicio intelectual, no estar ante la caja boba como un bobo. Entonces yo grabo
todas las versiones de una misma serie. Digamos, estoy viendo Bones ahora, y estoy mirando simultáneamente programas en los cuales el actor y la actriz meramente son compañeros de trabajo, y programas en los cuales están casados y tienen una nena de 2 años. Entonces, después veo el otro, acá son de solteros, acá están de casados, se pelean de casados, de solteros se peleaban también. ¿Cómo terminará? Y bueno, cuando la serie no tenga más quien la vea. Y yo las escucho en inglés. A veces no entiendo. ¿Qué me importa si me estoy divirtiendo? Y de pronto entendí algo. Ah, bueno. Y de pronto no entiendo algo. También. Pero en definitiva, acumulando series y series y series, voy mejorando mi inglés. Y por lo menos lo mantengo vivo. La ponen en high definition, vienen sin traducción. Si compran un DVD, le pueden poner el idioma que quieren o ninguno. ¿Y qué importancia tiene no entender bien una serie? Ninguna. ¿Usted entendió bien lo de Bones? No, qué sé yo. Me estaba divirtiendo. ¿Pero aprendió algo? Sí, practiqué un poquito inglés. Si es una de Clint Eastwood, bueno, ahí sí, ya son palabras mayores. Make my day punk. Esa la pasé varias veces hasta que me la aprendí perfectamente. ¿Por qué? Porque es una frase lograda, no reproducible porque es medio slang. Punk es una palabra muy despectiva y no es además una palabra del lenguaje normal, es slang. Pero bueno, ahí estaba perfecta. Y a mí me divirtió muchísimo aprender esa frase y me divierte muchísimo recordarla. Y como muchas veces, o sea, de las cosas que a uno más le gusta, uno puede hacer ocasiones de aprendizaje. Ver una película que está en otro idioma, doblada al castellano, jamás lo hago. Por supuesto, si el idioma no lo conozco, lo veré con subtítulos, pero doblado al castellano, por Dios, castellano lo uso todos los días, no necesito aprender castellano. Perdón, necesito aprender un poco de gramática, un poco de mejor castellano, pero el castellano común no, ese lo tengo. Entonces la clave para mí es hacer cosas que a uno le vayan interesando, pero hacer siempre algo. Y tener presente que el cerebro trabaja igual, aunque uno no haga nada, el cerebro sigue pensando. Y si se les ocurre alguna idea, anotarla de inmediato. Es una regla de oro. Porque lo que uno no anota, se olvida. Cerebro, hay el inconsciente que uno no lo maneja. Y en la parte consciente que es un poco dominada por el inconsciente. Entonces la cuestión está en hacer un equilibrio. El inconsciente le tira una idea, uno la anota. Cuando Mariscos tomaba exámenes en La Plata, me acuerdo que tenía, de pronto sacaba un papelito de acá, escribía, se lo guardaba en el bolsillo acá. No se le había ocurrido una idea, al rato sacaba otro papelito de acá, se lo guardaba en el bolsillo de acá. Yo en aquellos lejanísimos tiempos volvía de La Plata manejando y de pronto pasaba varias veces a la altura de Bosques, me paraba y empezaba a escribir todas las cosas que se me habían ocurrido, porque había dado la clase y en la clase me habían ocurrido ideas. Entonces, anotar las ideas que a uno se le ocurren es esencial. Pero bueno, sigamos con la pregunta de ustedes.